Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema fascinante, el Islam. Y para explorarlo, vamos a bucear en una entrevista a Raad Salam, un experto de estudios islámicos que concedió al podcast Vaquero. Lo interesante de Salam es que, a pesar de ser un gran conocedor del Islam, es cristiano. Exacto. Nació y creció en Irak, un país de mayoría musulmana, pero su familia era católica caldea. Su historia personal es, realmente impactante. Habla árabe, arameo, hebreo, tiene doctorados en estudios islámicos y ciencias religiosas. Y además de eso, 7 maestrías relacionadas. Y por si fuera poco, también sirvió en el ejército iraquí durante varias guerras. Sin duda, toda esa experiencia vital le da una perspectiva única, ¿no? Se acerca al tema con un profundo conocimiento de los textos islámicos y la historia, pero también con una historia personal marcada por el conflicto religioso. Y esto hace que su punto de vista sea muy valioso. En la entrevista, Salam no se guarda nada. Afirma directamente que el Islam es el anticristo. Y argumenta que se trata más de un movimiento político que de una religión verdadera. Una de las cosas que más llama la atención es que Salam afirma que Mahoma, el fundador del Islam, estuvo muy influenciado por sectas judías y cristianas que ya estaban presentes en la Arabia preislámica. Y no se queda ahí. También dice que ha encontrado errores gramaticales en el Corán, lo que choca con la creencia tradicional musulmana de que el Corán es divinamente perfecto. Claro, eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo encaja esta visión con la idea de que el Corán es la palabra de Dios? Salam también se adentra en los versos violentos del Corán y en el concepto de la yihad, basándose en sus propias experiencias al enfrentarse a amenazas de muerte y ser testigo de la violencia contra los cristianos en Irak. Si lo ponemos todo en contexto, las opiniones de Salam plantean preguntas importantes sobre la naturaleza del Islam, su impacto histórico y, su compatibilidad con las sociedades occidentales. Incluso toca temas bastante delicados, como el matrimonio de Mahoma con Aisha cuando ella era muy joven. Es cierto, y esas son áreas en las que hay que pisar con mucho cuidado. Recordemos que estamos aquí para explorar la perspectiva de Salam y lo que nos dice sobre las complejidades del Islam. Entonces, con eso en mente, vamos a analizar el argumento de Salam de que el Islam es el anticristo y que es sobre todo un movimiento político. ¿En qué se basa para decir algo tan contundente? Bueno, Salam basa esta afirmación en la profecía bíblica. En concreto, en pasajes del Nuevo Testamento que hablan de falsos profetas que vendrán después de Jesús, él ve a Mahoma como una de estas figuras. También señala que el Corán hace mucho hincapié en la conquista y la subyugación de los no musulmanes, como prueba de su naturaleza política. Argumenta que el Corán fue compilado y editado bajo el tercer califa Uthman, y que otras versiones del Corán fueron destruidas para consolidar el poder. Esto nos hace plantear hasta qué punto el Corán que conocemos hoy refleja realmente las enseñanzas originales de Mahoma, o si ha sido influenciado por la agenda política de líderes posteriores. Una pregunta, sin duda, compleja. Salam también dice que el Corán se traduce mal y se malinterpreta muchas veces, sobre todo cuando se trata de versículos que parecen justificar la violencia. Él insiste en que es fundamental entender el contexto histórico y los matices del árabe clásico para hacer una interpretación precisa, pero también reconoce que dentro del propio Islam hay diferentes puntos de vista sobre la yihad y el trato a los no musulmanes. Y es importante destacar que Salam no mete a todos los musulmanes en el mismo saco. Distingue entre los elementos radicales que promueven activamente la violencia y la mayoría que, según él, son pacíficos y simplemente quieren vivir sus vidas. Eso es crucial porque nos recuerda que estamos hablando de una religión muy diversa y compleja, con un amplio abanico de creencias y prácticas. Vamos a profundizar un poco más en la visión de Salam sobre los orígenes e interpretación del Corán. Él habla de la dificultad de entender el Corán debido a su árabe antiguo, ya que las primeras versiones no tenían puntuación. Exacto, y aquí es donde su experiencia como filólogo es muy importante. Él explica cómo la puntuación puede cambiar totalmente el significado de una frase, lo que puede llevar a malas interpretaciones. Y esto, claro, tiene un gran impacto en cómo se entiende el texto. También menciona el concepto de naskh, que se refiere a los versos del Corán que, anulan o sustituyen a los anteriores. Esto crea una dinámica bastante peculiar donde las revelaciones posteriores pueden reemplazar a las anteriores, lo que dificulta entender el Corán como un texto unificado y coherente. Y Salam argumenta que esta ambigüedad a veces la aprovechan quienes quieren justificar la violencia o la intolerancia. De hecho, da ejemplos concretos de versículos del Corán que se suelen citar para apoyar esta afirmación. No los vamos a repetir aquí, pero animamos a los oyentes a que los investiguen por su cuenta. Y también insiste en que el Corán, como cualquier texto religioso, hay que interpretarlo dentro de su contexto histórico y cultural, no tomarlo al pie de la letra como un conjunto de reglas para la vida moderna. Él sugiere que mucha gente, tanto dentro como fuera del Islam, se acercan al Corán con ideas preconcebidas,
y no aprecian realmente su complejidad y sus matices. Esto nos lleva a su análisis del trato que el Islam da a los no musulmanes y al concepto de la yihad. Esta es un área especialmente delicada y las experiencias personales de Salam le dan mucha fuerza a sus ideas. Él hace referencia a versículos del Corán que ordenan a los musulmanes luchar y subyugar a los no musulmanes, incluidos judíos y cristianos. Y comparte historias realmente escalofriantes de cómo se ha enfrentado a amenazas de muerte y ha sido testigo del asesinato de cristianos en Irak simplemente por su fe. También explica el concepto de jizya, el impuesto que históricamente se aplicaba a los no musulmanes que vivían bajo dominio islámico. Este sistema pone de manifiesto la desigualdad que sufrían los no musulmanes en las sociedades islámicas tradicionales, algo que a menudo se pasa por alto en los debates modernos sobre el Islam. La intención de Salam no es demonizar al Islam, sino advertir de los peligros de ignorar estos aspectos de su historia y sus enseñanzas. Él cree que los países occidentales están siendo ingenuos en su forma de abordar la integración del Islam y que están subestimando la amenaza de la radicalización. Argumenta que hay un peligro real en intentar apaciguar el extremismo islámico o integrar a los musulmanes en los partidos políticos occidentales sin abordar primero los problemas ideológicos que hay detrás. Él pide una comprensión más crítica y bien informada del Islam en Occidente, una comprensión que no tenga miedo de afrontar las conversaciones difíciles sobre su historia, sus doctrinas y su potencial tanto para la paz como para la violencia. Y si retomamos el análisis de Rad Salam sobre el Islam. Sí, justo donde lo dejamos. Salam tenía algunas cosas que decir sobre la sociedad occidental y cómo enfoca el Islam. Se muestra especialmente crítico con lo que él ve como una tendencia a apaciguar el extremismo islámico y no cree que eso vaya a traer la paz. Pone el ejemplo de cómo algunos países europeos están integrando a los musulmanes en sus sistemas políticos. Le preocupa que eso pueda ser contraproducente a largo plazo. Su argumento es que si no se abordan los problemas ideológicos que existen dentro del Islam, dar más poder político a ciertos grupos podría llevar a políticas que vayan en contra de los valores occidentales. No está diciendo que todos los musulmanes piensen igual. Claro, pero sí que insta a los líderes occidentales a ser más perspicaces, a no dar por sentada la compatibilidad solo porque haya objetivos políticos comunes. ¿No crees que eso puede llevar a prejuicios y a generalizaciones peligrosas? Es una preocupación lógica, sin duda. Pero Salam argumenta que ser ingenuo también puede ser peligroso, como generalizar. Él cree que es fundamental analizar las ideologías, no solo las acciones superficiales. Entiendo su punto. Salam también habla de la situación en Irán como un ejemplo de lo que él considera una mala gestión por parte de Occidente. Dice que la intervención de Occidente tuvo la culpa del ascenso de los ayatolás y del establecimiento de un régimen teocrático, que según él es mucho más opresivo que el gobierno anterior. Es un punto interesante. Él reconoce que el Shah de Irán era un dictador, pero lo veía como un dictador secular, lo que según él permitía una mayor libertad religiosa. Esa diferencia es clave para entender la idea general de Salam. Él no defiende las dictaduras, pero dice que el tipo de ideología que está en el poder es muy importante. Exacto. Para él no se trata solo de la forma de gobierno, sino del contenido ideológico que hay detrás. Habla de Saddam Hussein en Irak como otro ejemplo. De nuevo, no lo pinta como un buen tipo ni mucho menos, pero destaca que bajo su gobierno secular había más libertad y tolerancia para los cristianos. Y lo compara con lo que él ve como un declive trágico de las comunidades cristianas en la región después de la intervención de Estados Unidos. Salam no se corta a la hora de señalar culpables. Considera que las acciones de Occidente en Irak y la primavera árabe tuvieron consecuencias nefastas. Es especialmente crítico con la idea de una primavera árabe democrática. Señala el caos en Libia y el auge del Islam radical en sitios como Túnez como prueba de que las cosas no han salido como se esperaba. Pinta un panorama bastante negro, la verdad. Pero su intención es que la gente despierte y vea lo que él considera una amenaza real. Y esa amenaza, según él, no viene solo de la violencia, sino también de la erosión de los valores y las libertades de Occidente, si se permite que ciertas ideologías se arraiguen. Incluso critica la forma en que se estudia el Islam en Occidente. Dice que muchos académicos e intelectuales lo abordan con una visión demasiado idealizada. Piensa que ignoran o minimizan la evidencia histórica de violencia y opresión, y le preocupa que eso cree una falsa imagen que impide a la gente comprender los verdaderos desafíos. Insiste mucho en la importancia de volver a las fuentes originales, estudiar el Corán en árabe y entender el contexto histórico en el que se escribió. Y argumenta que, sin ese nivel de rigor, la gente es vulnerable a interpretaciones superficiales que no captan los matices y complejidades del Islam. Su propia experiencia estudiando el Islam es fascinante. Habla de cómo, siendo cristiano en un país de mayoría musulmana, estuvo expuesto a la religión desde pequeño. Aprendió árabe, estudió el Corán,
participó en debates con eruditos musulmanes, todo eso le dio un conocimiento muy profundo de sus argumentos y perspectivas. Incluso cuenta que estuvo en la cárcel y recibió amenazas por sus opiniones críticas. Eso demuestra los riesgos que ha corrido, buscando el conocimiento y la verdad. Su historia es un ejemplo de que para que haya un diálogo auténtico y comprensión, hace falta estar dispuesto a abordar ideas difíciles y cuestionar nuestras propias suposiciones. Uno de los puntos clave que Salam destaca en la entrevista es la importancia del lenguaje y la traducción. Dice que gran parte del verdadero significado del Corán se pierde en la traducción y critica muchas versiones en inglés que considera inexactas o engañosas. Por ejemplo, habla de cómo algunos versos que parecen promover la paz y la tolerancia en realidad se contradicen con otros versos posteriores que hablan de violencia. Critica especialmente el concepto de naskh, que permite que algunos versos posteriores anulen o cancelen otros anteriores. Lo ve como una forma de que ciertos grupos elijan los versos que les interesan para apoyar sus ideas, ignorando los que no les convienen. Y argumenta que esa interpretación selectiva se usa muchas veces para justificar la violencia y la opresión. Salam insiste en que hay que entender el Corán como un todo, en su contexto histórico y en árabe original. Cree que solo así podemos comprender realmente sus complejidades y sus matices. Incluso dice que ha encontrado errores gramaticales en el Corán, lo que desafía la creencia tradicional islámica de que es perfecto. Es una afirmación bastante arriesgada que seguro que genera polémica. Pero su punto es que el Corán, como cualquier texto, está abierto a la interpretación y al análisis, y anima a la gente a pensar críticamente sobre su contenido. También destaca que dentro del Islam hay diferentes escuelas de pensamiento y que a menudo interpretan el Corán de maneras muy distintas. Esa diversidad de interpretaciones es algo que a menudo se pasa por alto en Occidente cuando se habla del Islam, que se tiende a presentarlo como algo monolítico. Salam dice que esa simplificación excesiva nos impide entender los debates internos y los desacuerdos que han ido moldeando el Islam a lo largo de su historia. Cree que reconocer esa diversidad es fundamental para tener debates más matizados y bien informados sobre Islam en Occidente. Incluso cuestiona la propia idea de un Islam moderado, porque cree que ese término se usa a menudo para silenciar a quienes plantean preocupaciones legítimas sobre ciertas interpretaciones y prácticas. Nos anima a ir más allá de las etiquetas simples y a abordar todo el espectro del pensamiento islámico, incluyendo aquellos aspectos que nos pueden resultar incómodos. Y ahora vamos a centrarnos en la parte de la entrevista donde Salam habla sobre la yihad, un concepto que a menudo se malinterpreta y se tergiversa en Occidente. Él deja claro que la yihad tiene múltiples significados dentro del Islam y no siempre implica violencia o guerra. Explica que existe una yihad mayor, que se refiere a la lucha interna contra los propios deseos y tentaciones. Eso se suele contrastar con la yihad menor, que consiste en defender el Islam frente a amenazas externas. Salam reconoce que este concepto de yihad menor se ha utilizado a lo largo de la historia para justificar la violencia y la agresión y no evita hablar de esos ejemplos. Da ejemplos concretos del Corán y de la historia islámica, destacando los versos que llaman a luchar contra los no musulmanes y las conquistas que expandieron el Islam por vastos territorios. Su objetivo no es edulcorar la historia del Islam, sino presentarla de forma equilibrada y honesta. Dice que ignorar o minimizar los aspectos violentos del pasado del Islam perjudica tanto a musulmanes como a no musulmanes. Cree que solo reconociendo toda la historia del Islam, con sus luces y sus sombras, podemos tener conversaciones serias sobre su papel en el mundo actual. Salam también hace una distinción entre lo que llama ya defensiva y ya ofensiva. Argumenta que, aunque la idea de defenderse de los ataques es comprensible, la idea de hacer la guerra para expandir el Islam por la fuerza no encaja con las ideas modernas de paz y tolerancia. Critica a quienes utilizan el concepto de yihad para justificar el terrorismo o la violencia contra inocentes. Piensa que esas interpretaciones distorsionan el verdadero significado de la yihad y que perjudican la posibilidad de una coexistencia pacífica entre musulmanes y no musulmanes. Su análisis de la yihad es complejo y te hace pensar. Nos invita a ir más allá de las ideas simples y a entender este concepto tan mal interpretado. Nos anima a considerar el contexto histórico, las diferentes interpretaciones y las implicaciones éticas de la yihad en el mundo moderno. Y ahora vamos a hablar de uno de los puntos más delicados del análisis de Salam, su crítica a la vida personal de Mahoma, especialmente su matrimonio con Aisha. Es un tema muy sensible y Salam lo trata con cuidado. Él cita fuentes islámicas que confirman que Aisha era muy joven cuando se casó y cuestiona la idea de que las normas culturales eran diferentes entonces. Argumenta que, independientemente del contexto histórico, las acciones de Mahoma son problemáticas para los estándares actuales. También habla de otros aspectos de la vida de Mahoma, como sus múltiples esposas y concubinas,
y las afirmaciones de que él mismo mató a muchas personas. Reconoce que hay debate sobre si algunas de estas afirmaciones son ciertas, pero su punto es que existen dentro de la tradición islámica y que a menudo se ignoran en las representaciones modernas de Mahoma. No busca demonizar a Mahoma, sino mostrar una imagen más completa y matizada de su vida y sus acciones. Argumenta que no podemos ignorar las partes incómodas de la historia ni elegir solo los aspectos del Islam que nos gustan. Nos desafía a comprender el legado de Mahoma en toda su complejidad y aceptar que fue un hombre de su tiempo, condicionado por las normas culturales de la Arabia del siglo VIII. Cree que reconociendo tanto los aspectos positivos como los negativos de la vida de Mahoma, podemos tener una conversación más honesta y productiva sobre su papel como fundador del Islam. Este análisis de la vida de Mahoma seguro que genera controversia, pero es una parte fundamental de su argumento general sobre la necesidad de una comprensión más crítica y completa del Islam. Nos anima a ir más allá de las narrativas simplistas y abordar las complejidades de la historia y la tradición islamitas. Él cree que solo confrontando las verdades incómodas podemos construir puentes de entendimiento y tener un diálogo real entre musulmanes y no musulmanes. A lo largo de la entrevista, Salam critica mucho lo que él ve como un enfoque ingenuo de Occidente hacia el Islam. Cree que muchos intelectuales y políticos occidentales se apresuran a abrazar el Islam sin entender bien su historia o su potencial para la violencia. Critica especialmente el concepto de multiculturalismo, que él ve como una forma de relativismo moral que nos impide juzgar otras culturas con nuestros propios valores. Argumenta que, aunque es importante respetar otras culturas, no debemos tener miedo de condenar prácticas que son dañinas o injustas. Menciona ejemplos de asesinatos por honor, mutilación genital femenina y persecución de minorías religiosas en países musulmanes. Dice que esas prácticas son incompatibles con los valores occidentales y que no se deben tolerar en nombre del multiculturalismo. Salam también cree que Occidente se centra demasiado en intentar apaciguar el extremismo islámico y no ve eso como una solución para la paz. Pone el ejemplo de cómo algunos países europeos están integrando a los musulmanes en sus sistemas políticos y le preocupa que esto pueda ser contraproducente. Su argumento es que si no se abordan los problemas ideológicos que hay en el Islam, dar más poder político a ciertos grupos podría llevar a políticas que vayan en contra de los valores occidentales. No está diciendo que todos los musulmanes compartan esas ideas, pero pide a los líderes occidentales que sean más perspicaces y que no asuman que hay compatibilidad solo por tener objetivos políticos en común. Salam también menciona a Irán como ejemplo de lo que él considera una mala gestión por parte de Occidente. Dice que la intervención de Occidente tuvo la culpa del ascenso de los ayatolás y de un régimen teocrático que, según él, es mucho más opresivo que el anterior. Lo curioso es que él reconoce que el Shah de Irán era un dictador, pero lo veía como un dictador secular, lo que, según él, permitía más libertad religiosa. Esa diferencia es clave para entender la idea general de Salam. No defiende las dictaduras, pero dice que el tipo de ideología que tiene el poder es fundamental. Usa a Saddam Hussein en Irak como otro ejemplo. No lo presenta como un buen tipo ni mucho menos, pero destaca que bajo su gobierno secular había más libertad y tolerancia para los cristianos. Y lo compara con lo que él ve como una disminución trágica de las comunidades cristianas en la región después de la intervención de Estados Unidos. Salam no tiene miedo de señalar culpables y cree que las acciones de Occidente en Irak y la primavera árabe tuvieron consecuencias muy negativas. Es muy crítico con la idea de una primavera árabe democrática y señala el caos en Libia y el aumento del Islam radical en Túnez como prueba de que las cosas no salieron bien. Pinta un panorama bastante negativo, pero su intención es que la gente despierte y vea lo que él considera una amenaza muy real. Y esa amenaza, según él, no es solo la violencia, sino también la posible pérdida de los valores y las libertades de Occidente, si se permite que ciertas ideologías se arraiguen. Pide un enfoque más crítico e informado para entender el Islam. Uno que no evite las conversaciones difíciles sobre su historia, sus doctrinas y su potencial tanto para la paz como para la violencia. Cree que solo afrontando las complejidades del Islam podemos encontrar puntos en común y construir puentes de entendimiento entre diferentes culturas y religiones. Y aquí terminamos la segunda parte de esta inmersión. Ha sido intensa y nos ha hecho reflexionar mucho. En la próxima parte seguiremos explorando las ideas de Salam y lo que significan para nosotros hoy en día. En las dos últimas partes hemos estado explorando las ideas de Rad Salam sobre el Islam. Sí, ha sido un viaje bastante intenso, la verdad. Salam no se anda con rodeos, ¿no?
Sus experiencias junto con su conocimiento académico le dan una perspectiva única. Una perspectiva que, sin duda, desafía muchas de las ideas preconcebidas que tenemos sobre el Islam, tanto las positivas como las negativas. Una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando rechaza la comparación que algunos hacen entre la expansión del cristianismo y la del Islam. Ahí Salam es muy tajante. Insiste en que la forma en que el cristianismo se expandió por el mundo fue completamente diferente a la del Islam, sobre todo en sus inicios. Reconoce que ha habido casos de violencia y coerción en la historia del cristianismo, claro, pero argumenta que fueron desviaciones de lo que Jesús enseñó. Jesús, que predicaba el amor y el perdón, no la violencia. Y lo contrasta con lo que él ve como una orden directa en el Corán de luchar y someter a los no musulmanes, algo que, según él, es inherente a la visión del Islam. También se fija en los registros históricos y dice que la expansión del Islam fue mucho más rápida gracias a la conquista militar, a diferencia del cristianismo, que se difundió más gradualmente, muchas veces de forma pacífica. Es un tema complejo y que genera controversia, sin duda. Pero lo que Salam quiere decir es que no podemos ignorar la historia, ni intentar tapar lo que pasó. Otra cosa interesante es cómo Salam analiza el estilo literario y la estructura del Corán. Dice que el Corán no es un libro cronológico ni temático. Es más bien una colección de revelaciones que Mahoma recibió a lo largo de 23 años. Y cree que esa estructura tan poco lineal hace que sea más difícil interpretar el Corán y entender su mensaje principal. Señala que los versos que se revelaron más tarde en la vida de Mahoma a veces contradicen o anulan los anteriores, lo que crea confusión. Y argumenta que eso ha dado lugar a muchas interpretaciones diferentes y que algunos lo han utilizado para justificar la violencia y la intolerancia. Salam también cuestiona la creencia tradicional del Islam, de que el Corán es un milagro de la literatura árabe. Reconoce que tiene belleza poética, pero también menciona lo que él considera errores gramaticales y un estilo inconsistente. Argumenta que esos fallos contradicen la idea de que el Corán es un texto perfecto y divino, y sugiere que tiene un origen humano. Claro, hay que tener en cuenta que las opiniones de Salam no son las únicas en el mundo académico sobre el Islam. Hay muchos académicos que no están de acuerdo con sus interpretaciones y que tienen otras perspectivas sobre el Corán, la vida de Mahoma y la historia del Islam. Pero su voz es importante, sobre todo porque viene de alguien con experiencia académica, pero también personal. No es solo un académico que habla desde su torre de marfil. Es alguien que ha vivido entre musulmanes, ha visto los conflictos de cerca y ha sufrido el impacto del extremismo islámico en su propia comunidad. Y eso hace que sus palabras tengan mucho peso. Es difícil ignorarlas. La entrevista de Salam es una llamada a la acción. Nos pide que abordemos el Islam de una manera más crítica y con más información. No está promoviendo el odio ni la intolerancia. Lo que quiere es un diálogo sincero y que estemos dispuestos a enfrentarnos a verdades incómodas. Él cree que solo entendiendo la complejidad del Islam, tanto lo bueno como lo malo, podremos construir puentes y conseguir una coexistencia pacífica. Y ahora, ¿qué significa todo esto para ti que nos estás escuchando? Creo que la lección principal es la importancia de pensar críticamente y de investigar por tu cuenta. No te quedes solo con lo que te diga una persona, ya sea Rad Salam, un imán o quien sea. Investiga, busca diferentes puntos de vista y forma tu propia opinión basándote en la evidencia. Y recuerda que el Islam, como cualquier otra religión, es complejo. Hay muchas interpretaciones y formas de vivirlo. No hay respuestas fáciles. Esa pregunta merece que la pensemos bien, que reflexionemos sobre ella. Es una pregunta que nos hace pensar en la complejidad de la fe, la cultura y la naturaleza humana. Y al final, puede que esa pregunta nos ayude a comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando y sigan aprendiendo.